Muy bien, sean todos bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito, Conocimiento Universal, en el cual pues el día de hoy vamos a hablar del tema número 35, en el cual pues vamos a dar unas explicaciones sobre lo que es la familia y los apegos y ver cómo, de qué manera los aspectos de los apegos y el apego pueden llegar a dañar el trabajo interior o este camino espiritual o este camino hacia la autorrealización íntima del ser, ya que por causa de estos apegos muchas veces se pueden perder pruebas, las cuales se van presentando a lo largo de este camino en la medida en que vayamos trabajando sobre sí mismos, y si las perdemos y fallamos, perdemos la oportunidad de avanzar y de lograr este objetivo, ¿no? Cordial saludo a todas las personas que están en esta conferencia, invitados a seguir viendo el curso y a compartirlo si así lo desean, con el objetivo de llegar a las personas interesadas. Entonces, bueno, este tema es bastante explicativo, pero es muy importante, ya que debemos comprender realmente varios aspectos sobre la familia, unos que ignoramos y otros a los cuales pues estamos apegados y creemos que solo existe la familia física. La familia, nuestros padres, hermanos, mamá, papá, hijos, físicamente. Y consideramos de que, pues bueno, que esa es la familia real. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Sin nada más que decir, pues vamos a iniciar con este tema del día de hoy. El objetivo de esta conferencia, como les decía, es comprender que tenemos unos conceptos equivocados de la familia, ¿sí? Hay que ver que hay unos conceptos, pues digámoslo, que están aferrados o surgen como tal de los apegos, ¿sí? Y que son errados, ya que pues también todo en esta vida, así como lo es la misma vida, los cuerpos físicos son pasajeros, ¿no? No son eternos. Ver el valor pues que tiene la familia en el trabajo interior esotérico, porque también tiene un valor tener una familia, ¿sí? Ver por qué es importante estos aspectos de tener una familia, no solamente pues ver esos aspectos internos, sino también acá en el mundo físico, porque es importante la familia, porque es importante pues que hayamos tenido esa familia, bien, y ver pues los líos que nos va a prometer a poner, mejor dicho, o el estancamiento que nos va a poner los conflictos que producen el apego, ¿sí? Ese apego nos va a hacer estancar, el apego a un defecto psicológico, a un placer, a un vicio, a un deseo, a una satisfacción momentánea, nos puede condenar y dañar totalmente el trabajo interior, ya que en el fondo todo en la vida es pasajero, ¿sí? Tanto los placeres como las cosas materiales, y como estamos en búsqueda de nuestro ser, en búsqueda del despertar de la conciencia, eso no es pasajero, es trascendental y va mucho más allá de las cosas materiales y físicas acá, ¿no? En este plano tridimensional. Bien, entonces hay unos grandes problemas que puede originar el apego. Una persona por apego puede perder, como les decía, pruebas, se puede estancar en este trabajo interior, puede perder esas pruebas y puede perder incluso hasta la posibilidad de terminar este trabajo o de realizar este trabajo, de despertar su conciencia y autorrealizarse, ¿sí? Entonces miremos primariamente de que todos hay tres tipos de familia, ¿sí? O todos tenemos tres familias. Vamos a explicar cuáles son cada una de ellas y hablar un poco de ellas. La primera clase de familia, pues es la del mundo exterior, es la que tenemos acá físicamente, ¿sí? Que tenemos un papá, una mamá que nos tuvieron y nos trajeron aquí a este plano físico, hermanos, hijos, si tenemos pareja, bueno, esposa, esposo, ¿sí? Hijos, nietos, abuelos. Todo esto es la familia física, y esa es la primera clase de familia, es la que pues nosotros consideramos incluso que esa es muy importante, ¿no? No quiere decir que debemos menospreciarla, sino que sin embargo existen otras clases de familia, y que hay una familia que, digámoslo, es más real, ¿no? Y que es interior. Esta clase de familia física es la primera, ¿sí? La segunda clase de familia es la familia psicológica. Esa familia psicológica son todos los agregados psicológicos que tenemos en nuestra envoltura seminal, en nuestra alma o en nuestra mente, ¿sí?
Eso es nuestro mundo interior. En nuestro mundo interior tenemos un 97% de ego o de defectos psicológicos que nosotros mismos hemos creado a partir del uso equivocado de la energía creadora sexual. Son todas las equivocadas formas de ser nuestras y que nos siguen a donde vayamos. Así nos cambiamos de casa, nos cambiamos de país, muramos y retornemos las veces que lo hagamos. Esa familia psicológica nos acompaña a todos lados, a donde quiera que vayamos, e incluso de existencia en existencia, esos defectos psicológicos. ¿Sí? Ese 97% de ego, que es donde está atrapada otra parte de nosotros, que es más interior y es más real, que tiene atrapada la conciencia o la esencia, que es la chispa de divinidad en nosotros, en cada uno de nosotros, nuestro real ser interior, ¿sí? Y ese real ser interior, esa conciencia que tiene atrapada, o sea, lo interior de lo interior, es la tercera familia, ¿sí? Hablamos que el mundo interior es el ego, el alma que está contaminada, la mente, el 97% de defectos. Y más adentro encontramos esa tercera familia, porque dentro del ego, lo que tiene atrapado o embotellado el ego es partes de nuestro espíritu o de nuestra conciencia. Ese es el mundo interior del interior. Aquí encontramos la real familia, ¿sí? Que es como tal nuestra chispa de divinidad o nuestro real ser interior o nuestro propio Dios interno, que en este momento o actualmente es solo es un 3% de conciencia libre, pura, inatrapable, a la que iremos sumándole más conciencia en la medida en que vayamos rescatando la conciencia de la cárcel psicológica en la que está metida, que son los defectos psicológicos. Esa es la familia real, nuestro ser, nuestro Padre interior, nuestra Madre divina, nuestro espíritu realmente. Esa es la tercer clase de familia, y es la real familia nuestra, porque la conciencia, como lo hablábamos desde un principio del curso, es lo real, es lo trascendental, es lo único eterno y que no pertenece al tiempo, no perece, ¿sí? El ego puede ser eliminado voluntaria o involuntariamente, acá físicamente o en las infradimensiones, pero la esencia, Dios en nosotros, la conciencia, es eterna, es inmortal. Y esa es la familia real o la real familia. Ese es el tercer tipo de clase. Desmenucemos un poco cada una de ellas, ¿no? Bueno, terminando de hablar de la real familia, pues es el 3% de conciencia libre que tenemos actualmente y toda la que está atrapada dentro de los elementos psicológicos. Cada defecto psicológico, grande o pequeño, tiene una pequeña porción de nuestra conciencia o de nuestro ser o de esa real familia atrapado en su interior. Eso es lo único real y verdadero de los defectos psicológicos, la conciencia que tiene atrapada, ¿sí? Analicemos primero la familia física. La familia física, veamos unos aspectos que son muy importantes, el por qué es tan necesario que exista esa familia física y por qué es importante nosotros pues en algún momento del camino poder tener nuestra pareja o tener pareja para formar una familia, ya que pues también es importante, ¿no? Todos tenemos cuerpo físico. Es muy importante que lleguemos aquí al plano de la tercera dimensión, a este mundo material, porque desde aquí es que podemos trabajar sobre sí mismos, psicológicamente, y también a través o sobre la energía creadora sexual, transmutándola. Sin cuerpo físico no nos podemos autorrealizar. Por ello necesitamos un cuerpo físico para poder existir y hacer esta obra. Todos tenemos derecho a 108 existencias con cuerpos físicos humanos, veíamos en la ley de retorno y recurrencia. Por lo tanto es muy importante la familia física, porque sin ella, si nuestro papá y nuestra mamá no nos hubieran traído al plano físico, pues digámoslo, no tendríamos la oportunidad de venir a esta experiencia de la tercera dimensión y tener la posibilidad de buscar la iluminación o la autorrealización íntima del ser o el despertar de la conciencia, ¿sí? Lo que implica de que si tenemos esa oportunidad, ese lapso de oportunidades, quiere decir que podemos nacer y morir 108 veces. Implica que hemos tenido o que podemos tener 108 madres y 108 padres. O sea, en cada existencia tuvimos un papá diferente. No son los mismos
que tenemos o tuvimos en esta existencia o tenemos en esta existencia. En una próxima serán otros dos, diferentes, otra madre y otro padre. Y así sucesivamente. ¿Cuáles de esas madres o de esos padres son los verdaderos, los reales? Es algo que también hay que reflexionar, ¿sí? Entonces, si tenemos en cada existencia un padre y una madre diferente, ¿sí? Implica que nosotros también le debemos cuerpos físicos a esas personas. Si nos dan un cuerpo físico a nosotros, implica por ley de retorno y recurrencia, ¿sí? Que también debemos darle la oportunidad a otros seres de venir acá. Si nuestros padres nos dieron un cuerpo físico, pues nosotros les debemos un cuerpo físico a ellos, ¿sí? Y entonces puede que en esta existencia, a ese que le decimos papá, a esa señora que le decimos mamá y que queremos tanto, puede que en otras existencias hayan sido otros miembros de la familia, ¿sí? A los cuales pues nos dieron la oportunidad de nacer, y más adelante tendremos que darle también la oportunidad o la posibilidad de tener un cuerpo físico, así como ellos nos lo dieron a nosotros. Así que si nos dieron cuerpo físico, también debemos esos cuerpos físicos, debemos darle la oportunidad a otros seres para que nazcan, ¿sí? El ser humano es indefenso, por eso necesitamos una familia física, porque cuando nacemos no tenemos capacidades de subsistir por sí solos. Para ello incluso la madre y el padre está. El padre sostiene el hogar, la madre divina, la madre física, nos cría, ¿sí? Nuestra mamá nos orienta, nos ayuda mientras aprendemos a caminar, a comer, a hablar, mientras nos van educando una cosa y otra. Por eso es que también es importante esa familia física, porque al nacer somos muy indefensos, ¿sí? Tenemos que aprender, o la madre física y el papá físico nos ayudan en ese proceso de desarrollo del cuerpo físico. Entonces, las personas normalmente cuando hay más seres que nacen de una misma madre, de un mismo papá y de una misma mamá y de un mismo papá, le decimos hermanos y hermanas, ¿sí? Normalmente creemos que nuestros hermanos son los que sencillamente nacieron también de mi mamá, ¿sí? O a causa de mi mamá y mi papá. Y a ellos les decimos que son nuestros hermanos. Y creemos y vemos a las otras personas con indiferencia, ¿sí? Los vemos como ajenos a nosotros porque no nacieron bajo el mismo techo, ¿sí? Pero a ver, si reflexionamos en esto, ¿cuál de esas 108 mamás que hemos tenido es la verdadera? ¿Cuál de esos 108 papás que hemos tenido y que podemos tener es el verdadero? ¿Sí? ¿Cuáles de todos los miles de hermanos que hemos tenido en todas las existencias son los hermanos verdaderos? ¿Sí? Si en cada existencia todo eso va cambiando. Nacemos con otros papás, al lado de otras personas, pero en el fondo en sí, ¿quiénes son esas mamás? ¿Quiénes son esos papás? ¿Por qué solamente consideramos hermanos a los hijos de nuestra misma madre? ¿Sí? Está claro, y lo hemos hablado, de que nosotros nacemos o retornamos en la semilla de nuestros descendientes. Es decir, en los hijos de nuestros hijos naceremos y hemos nacido. O sea, que esos que hoy en día son nuestros papás, puede que incluso nosotros hayamos ya sido papás de ellos, ¿sí? O otro tipo de rama familiar, ¿sí? Pero no siempre han sido nuestros papás y nosotros no siempre hemos sido sus hijos. Eso va cambiando a lo largo de las existencias en la medida en que se va retornando. Nacemos en torno a nuestra descendencia, en los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante la familia física? Porque necesitamos retornar, volver a la vida, volver a los cuerpos físicos que tenemos oportunidad de existir, ¿no? Por eso es importante, para reproducir la especie, ¿no? Si no, no podríamos venir aquí al mundo físico. Por eso también es necesario conseguir una pareja, ¿sí? ¿Por qué también es muy importante tener una familia o una pareja? ¿Sí? Porque necesitamos, primero que todo, practicar los 3 factores. Uno es la muerte psicológica, el segundo es el nacimiento espiritual, el tercero el sacrificio por la humanidad. Pero
para poder nacer espiritualmente, para poder transmutar la energía creadora sexual y crear los cuerpos superiores existenciales del ser, se debe nacer en el sexo, en base a una unión de un hombre y una mujer, en castidad, en base al sabio uso de la energía creadora sexual. Por eso es que es muy importante una familia física, es decir, una unión acá físicamente, porque se necesita practicar el suprasexo para crear esos cuerpos internos. Si no, no habrá manera de crearlos. No se pueden crear cuerpos estando soltero, y solo se puede así, uniéndose a un polo de tierra contrario, o sea, un hombre y una mujer en castidad, ¿no? Por eso es que también es muy importante, si no, ¿cómo crearíamos esos cuerpos? ¿Sí? Esa es la importancia de tener una familia física. La esposa es una hermana del planeta Tierra. Todas las esencias en este planeta son hermanos, somos hermanos, porque todos vivimos en este hogar llamado planeta Tierra, en esta escuela del planeta Tierra. Y una esposa es una hermana nuestra a la cual le estamos colaborando también a crear sus cuerpos existenciales, y ella nos está colaborando a nosotros en base al amor, a la fidelidad y a la castidad, ¿sí? Esa es la realidad, o esa es la perspectiva más consciente que podemos ver de esto, ¿no? Los hijos que se tengan o se tienen son hermanos de este planeta, a los cuales también les debíamos y nos comprometimos a colaborarles para darles un cuerpo físico, así no lo sepamos, porque con la conciencia dormida, pues normalmente la gente lo va a ignorar o no lo va a comprender, o sencillamente no lo sabe, se ignora porque se tiene la conciencia dormida. Pero esos hijos que se han tenido y que se tienen, pues son seres a los que se les debía su cuerpo físico y debíamos colaborarles para traerlos, ¿sí? Como les decía, la gente en la calle pues los vemos, y porque no nacieron en nuestra casa los vemos como extraños, pero no comprendemos que todas las personas del planeta Tierra son nuestros hermanos, ya que todos nacieron en este planeta, en esta casa llamada planeta Tierra, y en el fondo lo real es la esencia. Todos los seres y las esencias que están en este planeta somos hermanos, pero los apegos no nos dejan comprender estas cosas, y en el fondo pues digamos seccionamos o en base a conceptos sociales y a apegos consideramos que la familia es solo el lugar donde nacimos o las personas a las cuales nos trajeron acá la vida y los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, todos los seres de este planeta son hermanos, somos hermanos, porque todos nacimos acá en el planeta Tierra, y en el fondo todos nacieron con un objetivo. De pronto se ha olvidado y se han desviado de su objetivo al cual se traía acá al venir a este planeta, pero eso no significa que dejen de ser hermanos de nosotros mismos, porque una cosa son los defectos, la personalidad, pero otra cosa son las esencias de cada ser humano, ¿sí? Y esas esencias entre sí son hermanas, somos hermanos, ¿sí? No existe otro vínculo o otro título. Nuestra familia física no es más que eso, todos somos hermanos, nuestros padres, hijos, tíos, abuelos, madres, ¿sí? Todos somos hermanos, pero normalmente los apegos nos hacen ver esto de, digámoslo, un poco más personal, esto de la familia física, pero en el fondo esa familia física, como les vengo diciendo, todos somos hermanos, y no debería existir ningún título o ningún otro tipo de vínculo como nosotros emocionalmente lo forjamos. No quiere decir que no se deba querer a la familia, sino que en el fondo la realidad es esa. Todos somos seres hermanos en este planeta Tierra, colaborándonos unos a otros en traernos acá a la vida, ¿sí? Pero normalmente los apegos hacen que nosotros suframos por este tipo de cosas. Nos apegamos a los hijos o a la familia, a los papás, a las mamás. Todos esos apegos fundamentados en el miedo nos hacen sufrir, y así cuando se pierde o se tiene que dejar atrás un aspecto de estos así de familiar, pues el ser humano sufre muchísimo, ¿no? Y no puede ver que en el fondo todo es pasajero. Analicemos un poco esa familia psicológica. La familia psicológica, que es la segunda clase, pues es la familia interior
está constituida por los defectos psicológicos, y estos defectos son los que manejan los centros de la máquina humana, robando la energía, desequilibrándolo, el cuerpo físico y malgastando esa energía. Esa familia interior, que es el ego, nosotros mismos la creamos a través del mal uso de nuestra energía creadora sexual, a través de la extracción o de la fornicación, ¿no? ¿Sí? A través de ello y a través de las impresiones no transformadas y la falta de concentración, creamos y se han venido creando cada vez más defectos psicológicos, y con el transcurrir de los tiempos y de las existencias, creamos muchísimos hasta que creamos una legión completa. Todo por el mal uso de la energía creadora sexual, las impresiones no transformadas y la falta de concentración, de autoobservación, ¿sí? Una persona puede escuchar un tema, de suicidio, y si la persona no transforma sus impresiones, todo lo que le produce, empieza a pensar en ello, a imaginarse cosas, así sea con miedo, o con interés incluso, poco a poco lo que está creando es algo dentro de su mente, hasta que tarde o temprano, a través de la pérdida de la energía creadora sexual, se crea ese defecto psicológico, por ejemplo, del suicidio o de la depresión. Y tarde o temprano, pues ya tiene un montón de defectos depresivos, melancólicos y relacionados con esos temas del suicidio. Cada vez que tiene un sufrimiento, un abatimiento, ya como creó esos defectos, piensa en el suicidio. Esas son las impresiones, cosas que nosotros escuchamos, vemos, oímos, ¿sí? Con las cuales interactuamos acá en el mundo físico y producen algo dentro de nosotros y no lo transformamos. Y entonces así vamos creando defectos psicológicos, y así ha sucedido a lo largo del tiempo hasta que ya tenemos la legión creada que tenemos, ¿sí? Todo el montón de ego. Y hay defectos de todo tipo de defectos tenemos dentro de nuestro interior, que tienen la esencia o conciencia atrapada, ¿sí? Y la esencia que ha absorbido, pues, es la cantidad de energía que le hemos dado a ese defecto psicológico, ¿sí? Y algunos tendrán más energía atrapada y otros tendrán menos, pero todos han atrapado la energía. Y eso sucede normalmente, pues, por eso, por la desconcentración, por la pérdida de la energía creadora sexual y por las impresiones no transformadas, ¿sí? Cada vez que nosotros dejamos que se manifieste un defecto psicológico, pues lo estamos alimentando, y cada vez va atrapando más energía, más conciencia, más esencia y más energía, ¿sí? Por eso es que es muy importante comprender que solo con la muerte psicológica se puede liberar la conciencia. Solo a través de la eliminación del yo psicológico, del ego, se puede ir limpiando nuestra energía y liberando la conciencia. Esa suma de personajes en nuestra alma o mente es el mundo interior y es nuestra familia psicológica, ¿sí? Tenemos muchísimos defectos psicológicos, no podríamos alcanzar a nombrar toda esa cantidad de defectos que tenemos, pero existen yoes de todo tipo, y esa familia interior o psicológica se fundamenta incluso en los 7 pecados capitales: la codicia, el orgullo, gula, envidia, ira, lujuria, pereza, ¿sí? Y cada defecto tiene su gran cantidad de conciencia y energía atrapada, contaminada. Bien, entonces esos defectos son todos nuestros vicios, todos nuestros placeres, reacciones equivocadas, mañas, costumbres, deseos, equivocaciones, sentimientos equivocados, sufrimientos. Es todo lo que produce dentro de nosotros los pensamientos, actos, deseos, ¿sí? Y son mucho más queridos esos defectos psicológicos, los queremos mucho más que a nuestra propia familia física, y ese es el apego que le tenemos. Viene una persona que ve que de pronto tal vicio le hace daño, la persona preferiría muchas veces, en muchos casos, prefiere morir sufriendo a causa de ese vicio que dejar ese vicio o cambiar. Miren el vicio de la ira. La ira, la impaciencia, el estrés, la rabia, cuánto daño hace a las demás personas y sobre todo a sí mismos. Y aún así, no queremos cambiar. No quisiéramos dejar de ser así. Y se justifica en el apego a esos defectos psicológicos. No, pero es que si dejo de ser así me la montan. Si dejo de ser así voy a sufrir, porque entonces no me voy a dejar. Entonces, todo eso lo reclama o lo charla el yo psicológico en nuestra mente.
pero en el fondo son apegos a esos defectos, ¿sí? Normalmente una persona en la vida que sufre por cualquier cuestión, sea emocional, física, por cualquier cosa, sufre precisamente por el apego, porque no quiere cambiar ni soltar. Estamos petrificados en nuestras mañas, en nuestras costumbres, y muchas veces ignoramos que todos esos defectos psicológicos lo que nos hacen es daño a sí mismos y a los demás, y preferiríamos morir antes de eliminar o cambiar, ¿no? Muchas personas dicen: de malas, déjenme, yo soy así, yo nací así, o justifican sus placeres con la vida es una, de algo me tendré que morir, para justificar todos sus vanidades, sus placeres, sus vicios, ¿sí? Una persona, ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros estamos muy apegados a los defectos psicológicos, porque viendo que algo nos hace daño, no queremos cambiar, o muchas personas no quieren cambiar, ¿sí? Ven que cualquier tipo de vicio destruye el cuerpo, el alma, la mente, ¿sí? Nos desequilibra, pero no queremos cambiar. Las personas sufren y sufren por la ira, por los celos, por la envidia, por sus placeres, por las drogas, el alcoholismo, y a pesar de ello se quiere muchísimo más el vicio o el defecto psicológico que eliminarlo y despertar la conciencia para transformarse. Eso es así. Ese es el apego que le tenemos al ego, ¿sí? Y eso se puede llegar a ver y a verificar, a comprobar en la medida en que se vaya trabajando sobre sí mismo. Vean ustedes pueden descubrir un defecto psicológico de la pornografía, de la masturbación, de la lujuria, de la pereza, vicios con el celular, con las redes sociales, y decir: bueno, esto es un defecto psicológico, me afecta en esto, en esto, en esto, en esto, debo cambiarlo. Y inténtenlo y verán que empieza una lucha interior en donde cuesta realmente lograr empezar a vencer todos esos aspectos psicológicos, pero a través de la voluntad, de la negación, de la autoobservación y la muerte psicológica se va logrando ese trabajo. Pero muchas personas huyen de este trabajo interior porque les parece mucho trabajo, les parece muy difícil, porque están amañados, acostumbrados y están apegados a sus vicios y a sus comodidades y a sus formas de ser. Y entonces el ego les hace ver esto como difícil, como mucho trabajo, como que es muy complicado, pero no se dan cuenta de que no es imposible, de que es un trabajo posible de hacer. Bien, es así, ese es el apego que tenemos. La familia real o la real familia, que es la interior del interior, que es nuestro ser, analicémosla, ¿sí? A esa es la familia verdadera, porque es la que siempre existirá, es la que eternamente va a estar, por más de que pase el tiempo. La esencia o conciencia, nuestro ser, la chispa de divinidad en cada uno de los seres humanos es eterna o inmortal. No pertenece a formas ilusorias, a formas físicas ni materiales, sino que es espiritual, ¿sí? Entonces no pertenece al tiempo, es nuestro ser y está constituido por muchas partes. Esa esencia o conciencia, que ahorita tenemos libre solo un 3%, tiene muchísimas partes. Y toda la que está enfrascada y dormida en el 97% son muchísimas más partes del ser, de nuestra conciencia, de nuestra chispa de divinidad. Y todas esas partes del ser son desdoblamientos de nuestro Padre, o sea, de Dios en nosotros, de nuestro real ser interior. ¿Cuáles son esas partes? Una parte de nuestra esencia o de nuestra conciencia o de nuestra chispa de divinidad es el Padre. Dios como Padre representa nuestra sabiduría, ¿sí? ¿Y qué tanta sabiduría tenemos ahorita? Del bien, del mal, de la vida y de la muerte. Muy poca, porque tenemos la conciencia dormida, la mayor parte está dormida. Dios como Madre representa nuestra energía creadora sexual. Ese es el Espíritu Santo, el dador de vida. La energía creadora sexual es el Espíritu Santo, lo que da y nos dio la vida, ¿sí? Y esa es Dios como Madre, es nuestra esencia, es nuestra materia prima, o sea, la energía creadora sexual, que en este momento está muy contaminada y muy mal administrada por nosotros mismos a causa del ego, ¿sí? Y también representa nuestro amor. ¿Qué tanta capacidad tenemos de hacer, de servir a los demás, de amarnos a sí mismos, de perfeccionarnos a sí mismos y ayudar a los demás? Es de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos actualmente, y la mayoría está dormido, pero podemos arrancar. Ese 3% de conciencia puede vencer el 97%.
Y la tercera parte es Dios como Hijo, a los cuales nos corresponde, mejor dicho, a nosotros nos corresponde la justicia en el interior, eliminando el ego, ¿sí? A través de la lucha con nuestro propio Lucifer, que es nuestro entrenador psicológico, que es el dador de luz, de sabiduría y de fuego, que representa el amor. Si nosotros vencemos nuestras tentaciones, vamos a obtener la luz, la sabiduría. Pero si no hacemos justicia en el interior, pues seguiremos esclavos de nuestras equivocadas formas de ser y de nuestros vicios o defectos psicológicos. Esas tres fuerzas, Padre, Madre e Hijo, en nuestro interior tienen muchas partes y se desdoblan en muchas partes, y estas se desdoblan en otras tres partes que son Atman, que es el íntimo, el inefable, el guerrero interior, ¿sí? Que es una parte del ser también, que es el mismo ser pero desdoblado, ¿sí? Así, o sea, es otra parte. Es el inefable, el guerrero, y todos tenemos un guerrero íntimo, pero hay que despertarlo, hay que desarrollarlo a través de la lucha con el trabajo interior, la lucha psicológica, el trabajo en los tres factores. Buddhi, que es el alma divina, que representan la Valquiria como tal, es nuestra alma divina, ¿sí? Y Manas es la voluntad del Cristo, el verbo, la voluntad y nuestra alma humana, ¿sí? Para ello hay que fabricarla, hay que fabricar el alma humana, ¿sí? Y en la medida en que se va ascendiendo la conciencia, estas partes del ser van obteniendo su fuerza, su manifestación, y el objetivo al final es que se integren todas esas fuerzas, ¿no? Existen muchas otras partes del ser que son parte de nuestra familia interior, porque son partes de nuestro ser interior, de nuestro Dios interno, como el Cristo interno, que es otra parte, otro aspecto en nuestro interior que deben hacer, que debemos crearlo producto del trabajo interior. Los 12 apóstoles también son partes de nuestra esencia, ¿sí? Que incluso físicamente queda representado o quedó representado en el drama del Maestro Jesús. Los 24 ancianos panaderos, los 4 de barajas, el intercesor elemental, bueno, la madre muerte, bueno, hay muchísimas partes del ser dentro de nosotros, ¿sí? Que corresponden a la anatomía oculta del ser humano y que van a ir despertando y van a irse organizando y manifestando tan solo pues en la medida en que se trabaje con los tres factores de la revolución de la conciencia. De esa manera empieza la integración de todas las partes del ser hasta que logremos unir todas esas partes y lograr una individualidad sagrada, ¿sí? Porque a la final todas esas partes del ser son de un mismo ser, de un solo Dios, que es nuestro Dios interno, y a la final todo se va a fusionar y queda todo unido en una sola fuerza individual, una individualidad sagrada, que está conformada por las múltiples partes de nuestro ser, o sea, una multiplicidad, una individualidad múltiple, o digamos todas las partes del ser reintegradas en una conciencia, ¿sí? O sea, cuando se despierte el 100%, cuando se despierte el 97% que está ahí latente y dormido. Entonces, para ello solo es posible los tres factores: morir para ir liberando la conciencia, nacer para ir integrando la conciencia al 3%, pasar de un 3 a un 10, 20, 30, y el sacrificio por la humanidad para ir pagando nuestros karmas, para despertar el amor, desegoistizarnos y ayudar a los demás a hacer este trabajo, a los hermanos nuestros de este planeta, también a liberarse, a enseñarlos. Listo. Ahora estudiemos finalmente, pues, bueno, esta cuestión de los apegos, que realmente en el fondo nos va a estancar, ¿no? No nos va a dejar avanzar, y esos apegos, pues, se fundamentan en el sufrimiento, en el pasado, en las comodidades, ¿sí? Y en las preocupaciones, en el que ahora qué vamos a hacer, y en el que ahora no tendré esto, en todo lo que he luchado por aquello. Y entonces nos apegamos, nos aferramos a las cosas materiales como si fueran nuestras, e incluso a las personas como si fueran nuestras. Pero no nos deja ver ese apego de que todo es pasajero, de que todo es momentáneo, de que esta existencia es un suspiro del universo,
¿sí? ¿A qué estamos apegados? ¿Por qué creemos que el apego es amor? Muchas veces, normalmente, estamos apegados a las cosas de la casa, a lo que tenemos materialmente o a personas y decimos que eso es amor, ¿sí? Pero en el fondo nos creemos dueños de las personas, de las cosas, cuando en realidad en el fondo nada nos llevamos de este planeta. Cuando morimos, nada nos llevamos. ¿Y en qué se fundamentan esos apegos? ¿Sí? Esos apegos, como les digo, tienen origen en el temor. El diablo, el apego, se disfraza a través de amor, a través del apego, ¿sí? El diablo se disfraza de amor a través del apego. Creemos muchas veces ser dueños de las personas y nos imponemos con tiranía y queremos muchas veces manipular, manejar a nuestro antojo la vida de los demás, creyendo que, ¿sí? que eso es amor, ¿sí? Que eso es amor, pero en el fondo son puros apegos. Y esos apegos también están fundamentados en intereses egoicos. Lo que me dice, cómo me trata, apegos. Se puede apegar una persona a cualquier cosa. Nosotros nos apegamos a cualquier monedita. Compramos un celular y de una vez sentimos apego, ¿sí? Y si se nos llega a dañar, sufrimos, nos da rabia, nos da ira, porque empezamos a pensar todo lo que nos costó conseguirlo, todo lo que trabajamos para tenerlo. Nos frustramos como si eso fuera algo trascendental de la vida. Son herramientas necesarias, sí, pero en el fondo ahí no acabó la existencia, la vida continúa, ¿sí? Una persona que tenía una pareja y terminaron, el apego es lo que lo hace sufrir a esa persona, el apego es lo que hunde a las personas, ¿sí? Porque estaba muy amañado, muy cómodo con lo que le ofrecía a esa persona, estaba acostumbrado a sus tratos, a sus servicios, ¿sí? Y como ya no los tiene, sufre. Y cuando menos piensa, esos apegos están reviviendo los momentos en la mente. Ay, mire que cuando íbamos a este lugar, cuando hacíamos esto, esta persona me daba esto, me hacía esto, me compraba esto, me trataba así. Y esos apegos nos hacen sufrir, porque en el fondo no nos dejan ver lo ilusorio y pasajero que son las cosas y las personas. La misma vida es pasajera, ¿sí? Y que no somos dueños de nada ni de nadie. Así, esos son estos apegos. Esa cuestión termina demorando, aplazando y hasta imposibilitando la oportunidad de autorrealizarnos, si no comprendemos que por apego nos podemos llegar a estancar. En este camino, por ejemplo, en X o Y situación, a una persona su ser y la ley divina le puede orientar un cambio de pareja. Y de pronto, pues por apego, no hacerlo, ¿sí? Porque está acostumbrado a los tratos, a los momentos, a lo que le ofrece esa persona. Nos apegamos a formas físicas, a la lujuria, ¿sí? Y cuando se van o tenemos que tomar decisiones para de pronto, si es una prueba en este camino para avanzar, sufrimos, ¿sí? Porque tenemos miedo de que no, ¿qué tal ahora ya no me quiera a mí y quiera a otro? ¿Qué tal ya no vuelva a enamorar, no vuelva a conseguir a alguien así? ¿Qué tal ya no vuelva bueno, una cantidad de cosas que en el fondo nos estancan y no nos dejan avanzar, tanto en la vida física como en este trabajo interior. Si no comprendemos esto del apego, podemos fracasar. Miren que una pareja se une, busca una casita, empiezan a echar raíces, empiezan a comprar cositas, luego vienen los hijos, los bienes, las propiedades, las comodidades, el carro, los cuadros, muebles. Y entonces, en la medida en que pasa el tiempo y se llena esa casa, ese hogar de tantas cosas, nuestro amor se va fragmentando y empezamos a sentir apego por cualquier cosa, por todo, por los cuadros, por los sillones, por el televisor, por la casa, por el lugar, ¿sí? Exactamente así. Se empieza a sentir apego, tanto así que si lo perdiéramos, cualquier cosa mínima nos haría sufrir. Se llega a dañar algo o pasa algo, por ejemplo, de que dañan un hijo, un televisor, un computador, una ventana, y se sufre muchas veces, ¿sí? Precisamente porque se está pegado y porque en el fondo no queremos ver
que estamos acostumbrados a esas cosas, que estamos plantados en cada una de esas cosas. Nos sentimos en las cosas y en las personas y no queremos incomodarnos. Cuando ya uno consigue algo, sea una pareja o un bien material, se siente una persona o uno mismo se siente tan cómodo, se siente tan bien, que no quisiera nunca dejarlo, ¿sí? Que siente que si uno llegara a perder la moto, el trabajo que consiguió, a la persona con la que se unió, que si le tocase irse del lugar de donde vive, siente que no, que eso ya es perder, echar de para atrás, que eso ya es retroceder, ¿sí? Y se preocupa por el qué dirán, el qué pensarán, qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia, que soy un fracasado, que no tengo trabajo, que me pasó esto, lo otro, ¿sí? Y ese apego nos hace sufrir, porque estamos apegados a las comodidades, ¿sí? A cómo nos ven las personas, ¿sí? A través del orgullo también se expresa ese apego. Queremos, no sé, una persona consigue una pareja, no sé, que le guste mucho por su aspecto físico y se apega a ese aspecto físico. Y cuando se deja a esa persona, pues se sufre también por eso, por lo que tenía, porque estaba acostumbrado, amañado o fascinado y apegado a una forma física, ¿sí? A unos ojos, a una cara, a un cuerpo. Y así sucede con las cosas materiales. Entre más cosas tenemos, más se divide, más se fracciona nuestro amor. ¿Cuándo han visto ustedes un entierro con mudanza? Que allá en el entierro le lleven el carro, la casa, el dinero que ahorró. Todo eso es pasajero. Nos sentimos dueños de los hijos, de la esposa, ¿sí? Del esposo. Y eso nos impide ver que todas las cosas de la vida son pasajeras. Todas las circunstancias también y las cosas materiales de la vida son pasajeras. Que en el fondo lo único que tenemos es lo que llevamos dentro. Y lo que llevamos dentro ya lo estamos estudiando. Es la familia interior psicológica y la familia real, que es nuestro ser. Y en el fondo, esa familia psicológica pues nos hace sufrir, porque allí está ese apego. El ser nos daría claridad, la conciencia nos daría claridad y objetividad sobre todas las cosas de la existencia. Pero si está dormida la conciencia, ¿cómo pudiésemos obtener más sabiduría, más equilibrio, más amor? ¿Sí? ¿Cómo podríamos saber qué es realmente trascendental, incluso si ni siquiera reflexionamos en las cosas de la vida? ¿Sí? Lo real es que pues cada uno de los hijos que se tengan pues debe aprender a valerse por sí mismo. Cuando normalmente pues los padres ayudan a sus hijos hasta cierto tiempo, debería pues hasta cierto tiempo ayudársele, colaborársele, pero ya cuando se cumple la mayoría de edad pues cada uno debe hacerse responsable de su propia vida, ¿sí? Y los hijos deberían aprender eso, a ser responsables de su propia vida, a formar sus propios hogares, ¿sí? Y es así, pero muchas veces el mismo apego ha hecho que incluso eso se ve en la vida, ¿no? Padres y madres apegados a sus hijos y llevan 30, 40 años viviendo con ellos y de pronto ellos no hacen ningún esfuerzo por obtener nada en la vida, pero el apego de los padres los mantiene también ahí a ellos, porque pobrecitos, qué tal le pase algo, que mejor quédese con aquí, haga los mandados de la casa, estése aquí, de que pobrecito, de que no le fue bien, de que los quieren consentir y mimar, y en el fondo ese apego no los deja ver que en el fondo se estancaron, esos hijos que se quedaron en los hogares, se estancaron. Y esos hijos o esas personas que se estancan también por el apego, porque estamos apegados a las comodidades que nos ofrecen, que es que acá me lavan la ropita, acá me dan comida, y así sucesivamente surgen esos pensamientos o esas comodidades producidas o esos apegos producidos por las comodidades, ¿sí? Y si de pronto se quedara sin los papás, pues sufre porque ya no tiene quien le cocine, quien le lave, quien le haga, quien le lleve, quien le traiga, y empieza a sufrir precisamente por el apego a esas cosas. Muchas veces puede un hijo perder a sus padres y sufrir más por el apego que se tenía a las cosas que esos padres le ofrecían al hijo, ¿sí? Y ahora quién me va a ayudar con esto, y ahora quién me va a ayudar con lo otro, y ahora quién me va a cocinar, y se sufre. Una persona puede sufrir mucho por eso, por ese tipo de apegos, ¿sí?
porque en el fondo ese apego es eso, es estar acostumbrado a eso, a esos intereses egoicos o a esas costumbres, ¿sí? A esas cosas que se están, digámoslos, acostumbrados, y en el fondo no nos dejan ver que pues eso nos hace sufrir o nos estanca en la vida ese apego, tanto en la vida como en el mundo exterior, como en el camino interior, ¿sí? Entonces, si uno se llegara a desdoblar conscientemente, podría descubrir que en el fondo no tiene una familia física real. ¿Quién es la mamá de uno? Pues una hermana a la que nos dio un cuerpo físico. ¿Quién es el papá de uno? Lo mismo. ¿Quiénes son los hijos? Hermanos a los que les debíamos cuerpo físico y que se les debían dar y ayudar, y así sucesivamente. Antes, los hijos que se hayan tenido nos dieron un cuerpo físico y ahora se los damos a ellos, ¿sí? Y si uno comprobara internamente, nos daríamos cuenta de que internamente todos los seres humanos en este planeta somos hermanos, esencias o chispas hermanas. Así podemos ver, si nosotros cambiamos esa perspectiva con esto que estamos hablando de la vida y empezamos a ver la vida de esta manera, vamos a avanzar mucho más rápido en estos aspectos psicológicos. Nosotros vamos a ser un poco más fuertes, más valientes, y vamos a aprender a soltar. Normalmente no sabemos soltar, ¿sí? Miren ustedes, una persona que sufre por amor, pues está apegada a caricias, a momentos, a formas de hablar, tratos, a la costumbre de la compañía, el apego a la parte sexual, ¿sí? De que pues se entendía sexualmente con la persona, de las cosas que lograron, una cosa y otra, y sufre recordando esas cosas. Pero en el fondo pues es pasajero, y si se pierden ese tipo de cosas o se deben dejar atrás, pues en el fondo hay que comprender eso, que es pasajero, que no es nuestro, que solo era una hermana, un hermano con el cual se compartía y se organizó algo en un tiempo, y por X o Y motivo pues habría que avanzar. Todo debe fluir y seguir adelante. Entonces no debemos apegarnos a nada, porque realmente en el fondo eso nos estanca bastante, ¿sí? Una persona, por ejemplo, puede estar apegado a ¿qué? A ver, puede estar tan apegado a un defecto, a un vicio, que por no querer cambiar pues sigue en las mismas y sigue sufriendo, y así es el apego, nos hace sufrir, nos lleva al dolor como tal, nos hace sufrir mucho ese apego. Y yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido grandes sufrimientos o pequeños por esta cuestión del apego, ¿sí? Nos apegamos al trabajo, al hogar, hasta las mascotas. Muere una mascotica o le sucede algo y sufrimos muchísimo. No quiere decir que tengamos que ser seres insensibles. Sin embargo, hay que comprender el por qué estamos apegados a las cosas. Hasta creemos que las mascotas son nuestras, que somos dueños de esos seres, y que en el fondo no es así, ¿sí? No respetamos ni siquiera a nuestros hermanos que están en esos cuerpos de animal. Entonces, cuando una persona muere, si nosotros lo estudiamos, cuando una persona muere, al cabo de un tiempo se da el proceso del desprendimiento de la familia. La persona cuando muere ni siquiera se da cuenta que está muerta, aún se alegra por sus familiares, puede visitar los mismos lugares, hacer las mismas cosas, pero con el paso del tiempo esa persona que murió, ese desencarnado, se va olvidando de quién era esa familia, poco a poco, hasta que la olvida y queda viviendo en sus propios mundos internos, con su familia psicológica, dentro de su mundo interior, con todos sus defectos psicológicos. Olvida quién era su papá, su mamá, su familia física, porque sencillamente no es una familia real, sino que es una familia pasajera, ¿sí? Y entonces allí el alma del desencarnado olvida su familia física hasta que tenga derecho, y va a vivir en su mundo interior hasta que tenga derecho a un nuevo cuerpo físico, o hasta que le den un nuevo cuerpo físico. Si está consciente, si la persona muere con la conciencia un poco despierta, seguirá viviendo conscientemente ahí muerto, o sea, en el mundo astral o con su alma. Pero si la persona murió con la conciencia dormida, seguirá hipnotizado con su propio ego, con su propia psicología, con su propio mundo interior,
y va a seguir ahí fascinado y perdido con la conciencia dormida hasta que pueda retornar al planeta Tierra, ¿sí? En el esoterismo, en este camino interior, es un peligro los apegos. Los apegos nos pueden estancar y nos pueden dañar este trabajo interior, porque en este camino del despertar de la conciencia está lleno de pruebas, y esas pruebas se ganan o se pierden. Y si una persona está muy apegado, pues por lo general pierde las cosas. Si una persona está muy apegado a sus defectos psicológicos, por ejemplo a la lujuria, y esté buscando lograr la castidad y le llegan pruebas de lujuria, pues si prefiere su lujuria en vez del ser y la conciencia y la castidad, en vez de eliminar esos defectos y avanzar en el camino, pues pierde las pruebas. Y en cada momento de que llegue, dice, uy, no, pero es que yo quiero esto, uy, no, pero es que esta oportunidad no se repite. Bueno, la última vez que tomo, la última vez que hago esto, y así. ¿Por qué? Porque estamos apegados a nuestros vicios, a nuestros placeres, y se pierden esas pruebas. Es necesario que comprendamos de que esos apegos también familiares nos pueden llegar a estancar en el trabajo. Una persona en un punto del camino se le puede ordenar pues que haga algo, o le muestran que va a perder a un miembro de su familia, o le muestran de que esa persona o ya no puede estar con su pareja o que debe cambiar de pareja, y la persona puede hasta dañar su trabajo interior por ese apego, porque no quiere, porque ya está apegado a esa persona, a los tratos, a todo lo que han vivido, a lo que han comprado, a lo que tienen, a su entorno, a los hijos. Y si es una prueba o si es una decisión que toma el ser y la ley divina y no se cumple, pues se fracasa, ¿sí? Le pueden mostrar a la persona que cambie de pareja, y pues por el apego de que será de la esposa, de que no va a volver a conseguir a alguien igual, de que todo lo que teníamos, de que cómo éramos, de que cómo nos tratábamos, y todos esos apegos lo pueden hacer tomar la decisión equivocada y estancarse en el camino del trabajo interior, ¿sí? Así sucede cuando surge la prueba del camino directo. Cuando se está terminando de crear el cuerpo mental y comenzando el causal, surge una prueba, que es la prueba de la elección de los caminos, en donde surge un ángel, si lo recuerdan. Y allí pues un ser conscientemente nos pone a decidir un camino, y se decide ante el camino directo, estrecho y difícil, que conduce a la autorrealización, o el camino del nirvana, en donde se fracasa, en donde sencillamente no se puede terminar la obra, ¿sí? Y aquí este grave conflicto y este grave problema surge. De 1000 iniciados que llegan a esa prueba, solo uno se decide por el camino directo. El 999, las otras personas 999 se meten por el camino del nirvana y fracasan, no se pueden autorrealizar. ¿Y por qué? Todo por causas del apego, ¿sí? Porque, uy, no, yo no, así me siento cómodo, ya hasta aquí logré bastante. Uy, no, pero es que ese camino se ve muy difícil y acá no estoy sufriendo, no estoy pagando nada, acá no me toca esforzarme más, y así se apegan a su pereza, a sus defectos, y por lo general esos yoes causa son los que generan ese gran conflicto, todos los defectos que uno tiene en ese momento de esa toma de decisión. Y si no se tiene la determinación, la fuerza, la voluntad, se fracasa y se escoge el camino del nirvana. Bien, entonces, si nosotros vemos en el plano física el trabajador esoterista que va despertando la conciencia, cuando uno va despertando su conciencia, esto pues poco a poco se va haciendo más consciente en los mundos internos, ¿no? Y constantemente va a tener que ir pagando sus deudas, sus karmas, y así sucesivamente, ¿sí? Ya se va encontrando más seguido con los señores de la ley divina, le van mostrando los karmas, va a tener que ir negociando y así sucesivamente con los señores de la ley, porque hay karmas muy graves que se tienen que negociar, que si no los cobran no podríamos autorrealizarnos, y se está pagando el karma de 7 existencias. Entonces puede aparecer el maestro Anubis, el jerarca de la justicia, y decirnos, mira, tienes este karma, lo puedes pagar de esta forma, de tal otra, y se va a negociar. Entonces se va a poner un ejemplo acá de una persona pues a la que por el apego no pudo culminar su obra o su trabajo interior. Aquí les vamos a mostrar ese ejemplo, porque el apego puede arruinar este trabajo interior en cualquier aspecto,
bajo cualquier prueba, bajo cualquier condición, si nos apegamos a las cosas que creemos que son nuestras, a las personas creyendo que son nuestras, vamos a sufrir. Porque en el fondo aquí nada ni nada es de nadie. Solo estamos aquí, e incluso cuando se autorrealice la persona, en el fondo pues ya no necesita, digámoslo como tal, de las cosas materiales, o sencillamente se libera de todo este tipo de cosas, porque ya al tener su conciencia despierta no va a sufrir por nada ni por nadie. Ya es un ser consciente, fuerte, el cual pues entiende y comprende lo pasajero de las cosas de la existencia. Este ejemplo es el siguiente. Una noche pues en el mundo astral, una persona que estaba trabajando sobre sí misma y que ya iba con cierto avance, le mostraron de que tenía un karma. Se encuentra con Anubis y Anubis le dice que tiene un karma por orgullo y le va a llegar una lepra. Él le pregunta si la puede negociar y Anubis le responde que sí, que la puede negociar yéndose para el Brasil en 2 meses para buscar a un hermano que necesitaba despertar su conciencia, que necesitaba el camino, la sabiduría. Él, pues cuando se despertó y llegó al plano físico, esa persona pues se puso a pensar y se metió el apego. El apego empezó a hacerlo dudar. Estaba pegado a su esposa. Uy, pero ahora me voy. ¿Y qué será de ella? ¿Qué hará ella? ¿Qué pasará en este tiempo? ¿Qué haré yo con esta situación? La tengo que dejar sola. Mis hijos, ahora dejarlos solos. Que hagan las responsabilidades, que el colegio de los hijos, empezaron las miles de preocupaciones en la mente por los apegos, precisamente, porque estaba apegado a esas cosas, a los hijos, a la esposa, ¿sí? A la casa, ¿no? Y ahora la casa, ¿en dónde iré a vivir? Ven que el apego está fundamentado en el temor. ¿Y ahora dónde voy a tener que vivir? ¿Qué tal me toque vivir por allá? Y no, y mi casa y todas las comodidades que tengo acá, la finca, la sala de conferencia, los compañeros, la gente que yo conozco, y en cambio allá yo no conozco a nadie, las comodidades que tengo acá, y allá qué tal me toque, pues, no sé, vivir incómodo, no comer bien, está pegado, por ejemplo, a los amigos, a su idioma, a la lengua, por ejemplo. Uy, no, pero es que allá me toca aprenderme este idioma y es más fácil que yo ya me lo sé. La plata, el dinero. Se empieza a preocupar por un montón de cosas comparándolo con lo que está apegado. Uy, pero es que acá yo ya sé manejar el dinero, acá yo ya sé hablar este idioma, las personas que conozco, los negocios que tengo, el trabajo, el carro, la casa y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cómo me voy a ir para allá?, decía esa persona. Entonces, lo cierto del ejemplo es que se dice que él buscó a Anubis y le dijo a Anubis que no iba a cumplir con el negocio, que le mandara la lepra, y a los 2 meses pues lo tuvieron que internar en un lugar que se llama Agua de Dios, que es para los leprosos, y allá duró 15 años, y a los 2 meses ya no tenía nada de lo que estaba apegado. Ya no tenía ni esposa, ni hijos, ni carro, ni casa, ¿sí? Por esa enfermedad, porque se pierde todo. Esa enfermedad destruye el cuerpo físico y poco a poco lentamente va sufriendo y muriendo. Si hubiese ido a hacer su trabajo de sacrificio, no habría sufrido tanto y habría pagado ese karma, pero el apego a sus cosas, a sus comodidades, lo hundió terriblemente. Y cuando la familia y el apego a esas cosas materiales pesa más que la obra, se puede perder una prueba y se puede perder la oportunidad de autorrealizarse. Y similares a estos casos hay muchos. Hay personas que, apegadas a las cosas de la vida, del mundo físico, ni siquiera intentan este trabajo. Uy, pero dejar de hacer esto, dejar de fornicar, dejar de fumar, dejar de jugar videojuegos. Uy, pero esforzarme haciendo esto, lo otro. Entonces las personas se frustran por esos apegos, porque están apegados a sus vicios, a sus placeres, y dicen, no, mejor no despierto la conciencia, o en otra oportunidad será, sin saber que de pronto no haya otra oportunidad. Eso es importante que lo reflexionemos y comprendamos que esto nos puede estancar en la autorrealización y comprender cuál es la posición de cada cosa, ¿sí? La familia y todo lo que estamos apegados en el mundo físico incluso está impuesto por la misma sociedad que repite los mismos patrones, ¿sí? Y estamos apegados hasta el lugar donde vivimos. Antes los seres humanos, cuando eran nómadas que viajaban por todo el mundo, pues digámoslo que
se tenía un pensamiento diferente. Hoy en día nos apegamos, si se compra un apartamento, una casa, ya nos quedamos en ese lugar del mundo y estamos apegados y no quisiéramos nunca irnos de ese lugar, porque es que después todo lo que me toca hacer de pronto para conseguir otra cama, otro carro o otra casa y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Antes nos movíamos por todos lados, no estábamos sembrados, pero ahora estamos apegados, tenemos tanto apego hasta por el lugar en donde estamos, que si el día de mañana nos tocara irnos, de pronto por alguna prueba, alguna situación, o incluso por cambiar ciertos aspectos de la vida, no seríamos capaces por ese mismo apego, por ese apego, ¿sí? Entonces el trabajo se debe hacer en una sola existencia, y para seguir adelante tenemos que aprender a tomar decisiones con la conciencia y ver realmente que ese apego nos puede estancar. Hay 4 tipos de pruebas, de las cuales más adelante hablaremos, y son las pruebas de aire, fuego, agua y tierra. Esas pruebas, si no sabemos tomar decisiones y actuar con la conciencia, vamos a perderlas y nos vamos a estancar en el trabajo interior. Por alguna de las cosas estaríamos apegados. Esas pruebas de aire, internamente al iniciado simbólicamente lo botan de un lugar muy alto, y si la persona se asusta, grita, es un síntoma de apego. O si se ve en el espejo y se le caen los dientes, es un símbolo, incluso en la simbología astral, de que está apegado a algo o a alguien. Apego al cuerpo físico, a esto, a aquello, a un hijo, a una cosa, y va a perder las pruebas. Esas pruebas de aire son un tipo de pruebas y nos muestran internamente que nos lanzan desde arriba, y si se siente temor, pues es el terror de perder y se grita, y ahí ya pues se sabe que va a perder uno esa prueba, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que cada que nosotros compramos algo, cada que nosotros adquirimos algo, sea material o conocemos a una persona, poco a poco se van creando más y más apegos, porque se está fragmentando el amor que tenemos, ¿sí? No necesitamos despojarnos de las personas, ni de la familia, ni de las cosas que tenemos, sino comprender que cada una de ellas es una herramienta o tiene su función, esas cosas, y que si en algún momento hay que dejarlas o se pierden, pues sencillamente son pasajeras, ¿sí? Y que si hay que tomar una decisión, tener en cuenta que este tipo de cosas nos puede estancar. La familia es un deber, ¿sí? La familia es un deber, pero sin embargo hay que comprender en este trabajo interior hasta dónde llegan los derechos y los deberes dentro de la familia, y dónde, pues, hasta qué punto puede afectar nuestro trabajo interior para poder avanzar conscientemente en la integración de la real familia y la desintegración de la familia psicológica. Ese es el tema del día de hoy. Y les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia, que va a ser esta, la conferencia número 36. Vamos a hablar de la meditación y los koanes. Les agradezco su tiempo y nos vemos en un próximo tema. Hasta pronto.